Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a esta clase en video de la unidad 1 del curso de Sociología del Deporte y la Actividad Física. En esta clase vamos a ver, dentro de esta unidad, que es elementos de la sociología y el deporte, algunos temas como la sociología como ciencia y su objeto de estudio, una aproximación a las metodologías que utiliza la sociología. Vamos a ver también el concepto de imaginación sociológica para también realizar a partir de allí algún ejercicio. Y por último veremos y nos aproximaremos al concepto de sociología del deporte. ¿Tá? Bueno, nos introducimos en los temas entonces. Bueno, entonces para introducirnos a la disciplina vamos a leer algunas frases del sociólogo Anthony Giddens. Es un sociólogo, el sociólogo más influyente de la época contemporánea, digamos, de Gran Bretaña. Nosotros en plataforma ustedes tienen un libro de él, que es una obra clásica llamada Sociología. Es un libro que a ustedes les va a servir para aproximarse a todo lo que son los conceptos que vamos a estar viendo en el curso y mucho más. Es un abordaje como enciclopédico, digamos, de la sociología, que tiene abordajes por áreas de la sociología, un abordaje sistemático de las teorías, de las metodologías. Bueno, entonces vamos a leer estas frases. Estudiar sociología, dice Giddens, debe ser una experiencia liberadora, ya que esta disciplina amplía nuestros intereses e imaginación, abre nuestras perspectivas sobre las fuentes de nuestro propio comportamiento y nos hace conscientes de la existencia de escenarios culturales diferentes a los nuestros. La sociología ofrece una perspectiva distinta y sumamente ilustrativa sobre el comportamiento humano. Aprender sociología significa distanciarse de nuestras interpretaciones personales del mundo para mirar las influencias sociales que conforman nuestras vidas. Por tanto, la sociología no niega ni disminuye la realidad ni la experiencia individual. Antes bien, con ella obtenemos una conciencia más rica de nuestras propias características individuales y de la de los demás, desarrollando la sensibilidad hacia el universo más amplio de la actividad social que nos envuelve. De todas estas cosas que nos dice Giddens, a mí me gustaría destacar algunas que son fundamentales como para un abordaje primario hacia la sociología. En principio, él habla de las fuentes de nuestro propio comportamiento, refiriendo a que nosotros nos constituimos como seres sociales bajo la influencia, digamos, de la sociedad, de un entorno social determinado. A su vez, ese entorno social determinado, como nos dice Giddens, tiene escenarios culturales que nos determinan a nosotros, que asumimos como nuestras propias culturas, pero también escenarios culturales diferentes a los nuestros. En la misma sociedad en la que vivimos y otras sociedades tienen otros escenarios culturales, otros países, otras comunidades. Por otro lado, plantea Giddens la necesidad de distanciarnos de nuestras interpretaciones personales del mundo. Esa pretensión que para un abordaje sociológico es necesario desprendernos de nuestros prejuicios, de nuestras preconcepciones, de nuestros mapas cognitivos, como dicen algunos autores. Mirar las influencias sociales, un poco también afirmando lo anterior, ¿no? Ese universo social que nos envuelve y que de alguna forma nos determina en nuestra educación, en lo que van a ser nuestras pautas fundamentales de nuestros comportamientos, digamos. Entonces con estos son, digamos, de alguna forma conceptos que vamos a estar viendo en el curso permanentemente. Esta doble determinación de la sociedad hacia el individuo y también de cómo los comportamientos individuales y los individuos determinan también, digamos, de alguna forma a la sociedad. Entonces vamos a poner una definición muy general de sociología, que dice que la sociología estudia las relaciones sociales, cómo se estructuran y cómo cambian. ¿Verdad? Es muy importante ver que las relaciones sociales se estructuran en instituciones, ¿no? Toman forma como la familia, los grupos de amigos, las instituciones como la escuela, los ámbitos como el trabajo. Esas estructuras también cambian en el tiempo, ¿no? Las sociedades cambian generalmente en el tiempo y también cambian sus estructuras, lo cual por lo tanto también cambia el tipo de relaciones sociales que determinan de alguna forma.
Pero obviamente la sociología es una ciencia social, más entre otras. Acá en la lista pusimos algunos ejemplos. Bueno, la psicología y sobre todo la psicología social, que tiene un área de intersección muy importante con la sociología. También tenemos la antropología, la economía, la historia, la ciencia política. Diferentes abordajes que de alguna forma miran a la sociedad también desde otros lugares, tienen sus propios también acercamientos, sus propias metodologías, pero que en definitiva todas aportan hacia una mirada de la sociedad. Por eso cuando uno hace análisis sociológico, tiene un acercamiento hacia un problema social desde el punto de vista sociológico, en realidad se toca con muchas de estas disciplinas, ¿no? Y también algunos autores, como puede ser Morén, que es, digamos, el autor del paradigma de la complejidad, aluden a la necesidad de que los problemas sociales complejos necesitan para su comprensión abordajes interdisciplinarios o multidisciplinarios, ¿no? Que una sola disciplina dentro de las ciencias sociales no es capaz de, digamos, de alguna forma comprender los problemas sociales complejos. Después vamos a ver que dentro de todo esto que estamos hablando, el deporte y la actividad física compone un área, ¿no? Un subsistema de la sociedad, un campo social, digamos, hipercomplejo, ¿verdad? Que también requiere, desde este punto de vista que estábamos hablando, un abordaje multidisciplinario o interdisciplinario. Bueno, cuando hablamos de sociología, tenemos que acercarnos a estas tres grandes áreas, digamos, de componentes de la sociología. Un gran área de la teoría sociológica, otra gran área de las metodologías de investigación que la sociología utiliza, y la tercera área que serían las metodologías de intervención, para las cuales también la sociología usa, digamos, en sus trabajos. Obviamente aquí vamos a hacer un abordaje muy general, porque ya en esta clase vamos a introducirnos en lo que es la sociología del deporte. Entonces esto son como grandes pinceladas a brocha muy gorda, digamos, de lo que son todos estos aspectos de la sociología. Pero bueno, dentro de las teorías, de la teoría sociológica, podríamos tener como tres puntos a destacar, lo que son los grandes autores clásicos. Aquí trajimos a Emil Durkheim, a Max Weber y a Karl Marx como los referentes principales. Se podrían agregar otros. También están las grandes escuelas de teoría sociológica, ahora vamos a ver algo sobre eso. Y lo que tiene que ver con las teorías de alcance medio, ¿no? Áreas de sociología aplicada, ¿no? Que vendría a ser, digamos, áreas más específicas donde la sociología también hace sus investigaciones y, digamos, también sus políticas de intervención. Después tenemos el otra gran área que es metodología de investigación. En la licenciatura se ven metodologías de investigación y seguramente ustedes se acercan a metodologías de tipo cuantitativo y tipo cualitativo. Ahora vamos a profundizar un poco en eso. Y la tercer subárea de la metodología es lo que tiene que ver con las teorías de la integración, que incluyen, digamos, metodologías de metaanálisis, metodologías que tienen que ver con la complementariedad, ¿no? Es la creencia de que los métodos cuantitativos y cualitativos se deben complementar y triangular para un mejor estudio y mejor interpretación de los problemas sociales complejos. En tercer lugar tenemos las metodologías de intervención, que bueno, en este caso obviamente las metodologías de intervención implican que, dado una investigación, vendría a ser algo que vamos a hablar más adelante, la línea de investigación-acción, digamos, tienen que haber políticas de intervención, medidas de intervención que transformen esa realidad que estudiamos, ¿no? Por ahí tenemos todo lo que pueden ser políticas públicas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, con el desarrollo local, cuestiones que también vamos a estar viendo en el transcurso del curso, y que bueno, que son obviamente también líneas muy importantes en donde la sociología también hace sus aportes, digamos, ¿no? Como grandes escuelas, no se olviden que para estos temas tienen el libro Sociología de Giddens, que ya está en la plataforma para que ustedes puedan, de alguna forma, de acuerdo a sus intereses, profundizar en esos temas o acercarse a las definiciones, por lo menos generales. Como grandes escuelas, que referíamos tres anteriormente en los puntos que referíamos de acercamiento a la sociología, tenemos el marxismo, el funcionalismo estructural, interaccionismo simbólico, sociología fenomenológica y etnometodológica.
También tenemos las teorías sociológicas estructurales, las teorías que tienen que ver con la integración macro-micro. Hay un acercamiento de la sociología que puede ser a nivel macro, que es, por ejemplo, el desarrollo de todas las teorías cosmovisivas de la realidad social, pero también acercamientos sociológicos a nivel micro, como puede ser el estudio, digamos, de la sociedad a través de historias de vida, para ir a lo más micro, al estudio de los grupos sociales. Y después tenemos otra área de escuela, otra línea de escuela de la sociología que tiene que ver con la integración acción-estructura. Obviamente cada una de estas tiene un desarrollo enorme dentro de sí, que no vamos a abordar en el curso, porque inmediatamente nos vamos a enfocar en la sociología del deporte. Pero permanentemente vamos a estar haciendo referencia durante las diferentes instancias del curso a algunas de estas teorías. Bien, vayamos ahora a ver algunas áreas de la sociología aplicada. O sea, veíamos que y manifestábamos que para, digamos, el análisis, el estudio, la investigación de los fenómenos complejos que nos plantea la sociedad, era necesario un abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, y nos referíamos a otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, como la antropología, la psicología social, la ciencia política, la antropología. A su vez, la sociología como disciplina tiene muchas áreas de sociología aplicada, ¿verdad? Acá ustedes tienen en pantalla algunas, como son la sociología política, la sociología del trabajo, la sociología de la comunicación, sociología de la salud, sociología de la cultura, sociología de las organizaciones, sociología urbana, sociología rural, sociología de las religiones, sociología clínica, sociología de la educación y por último dejamos sociología del deporte, que es lo que nos va a ocupar en nuestro curso. Pero ven ustedes que la sociología del deporte es un área entre muchas otras de la sociología aplicada. ¿Qué hace la sociología en estas áreas aplicadas? Bueno, pone todo su bagaje teórico, digamos, y metodológico para la investigación y la intervención en estas áreas. Y obviamente todas estas áreas también son objeto, digamos, de investigación específica, de intervención específica, desarrollando también metodologías específicas en cada área. O sea que bueno, dentro de todo lo que ya vimos, obviamente que el área de sociología del deporte tiene un desarrollo en sí mismo y es lo que específicamente vamos a tratar de desarrollar en este curso. Bueno, desde el punto de vista de las metodologías, para profundizar un poco, también es una mención muy general, pero vamos a ver un poco este punteo. Dentro de las metodologías cuantitativas, metodologías que ustedes conocen, ¿no?, que se aplican para la opinión pública, en procesos preelectorales, también para estudios vinculados a los comportamientos de consumo, estudios de mercado, que tienen que ver con las encuestas. Hay muchos tipos de encuestas, pero no vamos a profundizar aquí y ahora en estas metodologías. Obviamente atrás del tema de las metodologías cuantitativas están todas las metodologías que tienen que ver con la estadística y el análisis de datos, y últimamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre todo con todo lo que es la acumulación de información a través de Internet, existen hoy enormes bases de datos que también se analizan para un poco, o de alguna forma o de otra forma más novedosa, investigar, digamos, los comportamientos, hacer investigaciones sociales de mercado que tienen que ver con lo que llamamos Big Data. Bueno, un gran desarrollo en esta línea en los últimos años. Las metodologías cualitativas, bueno, tienen que ver con entrevistas. Hay diferentes tipos de entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, historias de vida que podrían, bueno, están ahí en un apartado, pero podrían ser también un tipo de entrevista muy profunda, que bueno, que se utilizan para diferentes necesidades de investigación. Los grupos de discusión o focus groups, donde se reúnen personas, se les hacen algunas dinámicas, digamos, para saber las opiniones, y estos grupos de alguna forma representan algunos segmentos predefinidos de la población de los que queremos dar cuenta. Las historias de vida son historias en profundidad sobre la vida de algún individuo, ¿no? Y a partir de la historia de vida
se puede estudiar también cómo la sociedad ha influido en esa historia, y bueno, es una herramienta muy utilizada por la antropología, pero que la sociología también utiliza. Después todo lo que tiene que ver con análisis documentales e históricos y análisis etnográficos. La etnografía también es una metodología muy desarrollada por la antropología, que tiene algunas técnicas como la observación participante, que también la sociología se sirve de esta metodología, digamos, ¿no? Después, como hablamos hoy, el tema del multimétodo, la complementariedad y la triangulación como una línea de trabajo que agrega complejidad, digamos, a la investigación, pero de alguna forma matiza o disminuye, digamos, las carencias que tienen por sí solas las metodologías cuantitativas o las cualitativas para el abordaje de problemas complejos. El último punto que está puesto aquí como metodología de investigación es la metodología de investigación-acción. Esto lo que de alguna forma plantea es que, bueno, que la investigación en sí misma no tiene sentido si no es para, digamos, de transformar la realidad social. Sí hay que destacar que hay un nivel de investigación básica o académica que se acumula en sí mismo, la acumulación de conocimiento por el valor que tiene en sí mismo, pero esta línea de investigación-acción lo que plantea es que la sociología tiene que ser un instrumento de cambio social y por eso la investigación tiene que estar, digamos, de alguna forma o preceder metodologías de intervención, ¿no?, que transformen la realidad que se está estudiando. De acá el concepto de agente de cambio, que ustedes me van a escuchar también hablar de ese concepto, en la medida que desde esta perspectiva a mí como docente me gusta a ustedes ubicarlos como futuros docentes de educación física y deporte, como agentes de cambio, digamos, ¿no?, desde el propio rol docente. Eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, trajimos también este concepto de Wright-Mills. Este concepto de imaginación sociológica viene de un libro de Mills del año 59. Wright-Mills fue un sociólogo muy influyente en esa época de los Estados Unidos, y nos trae este concepto que lo vamos a recoger para un poco ejercitarnos en este primer abordaje que estamos haciendo de la sociología. Entonces, dice este autor, la imaginación sociológica nos pide, sobre todo, que seamos capaces de pensar distanciándonos de las rutinas familiares, de nuestras vidas cotidianas, para poder verlas como si fuera algo nuevo, ¿no? Ya referimos a esto con lo que nos traía Anthony Giddens, ¿no?, esta necesidad, digamos, de distanciarnos, ¿no?, como dice acá, de nuestras rutinas familiares, para ver lo que vemos generalmente en la vida cotidiana como algo nuevo. Ese ejercicio de imaginación sociológica, otros autores podrán, por ejemplo Pierre Bourdieu podrá referirlo como distancia crítica, ¿no?, esa necesidad, digamos, de generar cierta posición, ¿no?, para la reflexión, para el análisis, que de alguna forma nos brinde cierta objetividad o cierta aproximación a la objetividad, ¿no?, que siempre decimos que es una aproximación porque en ciencias sociales es muy difícil lograr una objetividad completa, ¿no? Eso es un tema que podremos ver más adelante. Bueno, para ejercitar este concepto de imaginación sociológica, y lo que también veníamos de alguna forma definiendo desde el principio con los conceptos de Anthony Giddens, les propongo que se tomen unos minutos para analizar estas imágenes. Obviamente son imágenes que refieren a un hecho social que tiene que ver con el deporte, pero como ustedes ven, las imágenes no muestran la práctica deportiva en sí misma, sino que muestran otro fenómeno que se da en torno, en este caso, al fútbol, ¿verdad? Y bueno, algunas preguntas que nos podríamos hacer con respecto a estas imágenes son, por ejemplo, bueno, ¿qué actores participan? ¿Quiénes son los que participan en estas imágenes? ¿Por qué participan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿No? ¿En qué entorno lo hacen? ¿Cómo se configura el entorno de esta participación? Y bueno, en definitiva, no quiero darle mucho más pistas para que ustedes hagan el ejercicio, digamos, cómo se configura esto como un fenómeno social complejo,
¿no? ¿Qué problemas sociales puede determinar esto? ¿No? ¿Qué necesidades de intervención para mejorar situaciones que nos puedan plantear esta realidad social que nos muestra estas imágenes? Esto, bueno, simplemente es una propuesta de ejercicio. Ustedes pueden parar el video aquí unos minutos y reflexionar sobre eso, en la medida que, y tomando en cuenta los conceptos que veníamos viendo hasta el momento. Puede ser esto objeto también de alguna dinámica en las clases presenciales o virtuales, y bueno, algún ejercicio de este tipo vamos a hacer en esas instancias. Continuando, bueno, ya nos introducimos en lo que es la definición de la sociología del deporte. Para eso tomamos una definición de Jay Cookley. Jay Cookley es un sociólogo especializado en deporte que, bueno, de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. No estoy seguro si sigue activo. Esta es una definición del año, creo que 2005. Y bueno, vamos a leerla. Para Jay Cookley, la sociología del deporte es una subdisciplina que enfatiza en la relación entre el deporte y la sociedad. Su ámbito comprende la acción individual y del grupo en su relación social con el deporte. Se ocupa de cómo la sociedad cambia el deporte y cómo el deporte puede provocar cambios en la sociedad. Bueno, esta es la definición que vamos a tomar nosotros. Obviamente define a la sociología como un ámbito dentro de la sociedad, que obviamente comprende acciones individuales y de grupo, ¿no? Que tienen que ver todo con el deporte y cómo de alguna forma es determinado y a su vez determina a la sociedad en esta doble determinación que nos referíamos al principio. Bueno, entonces el deporte, como veíamos, y hoy decíamos que el deporte es un fenómeno social muy complejo, y podríamos decir que el deporte es muchas cosas desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Entonces acá planteamos una lista a la cual se podría agregar cosas, digamos, ¿no? El deporte es una actividad social, es un elemento fundamental del sistema educativo. Bueno, ustedes obviamente van a ocupar el rol docente dentro del sistema educativo formal o dentro de otros sistemas no formales, pero el rol docente dentro de la actividad física y el deporte es fundamental, dentro de los equipos deportivos, dentro de los clubes, dentro de las instituciones. Entonces es un elemento fundamental del sistema educativo. Es una práctica importante en el mantenimiento de la salud. Ahí tenemos aspectos que tienen que ver con las políticas públicas de salud, la prevención, en fin, todo un mundo que se abre también desde esa perspectiva. El deporte también es un factor que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos y crea hábitos favorecedores de la inserción social. Esta es una línea en la que también podemos profundizar en el curso, si es de interés de los estudiantes, en la medida que el deporte y la actividad física es una herramienta muy interesante y muy poderosa de inclusión social y de inserción social. Es un estímulo a la solidaridad, tanto cuando se practica en equipo o en forma individual. Bueno, sobre todo todos los ámbitos que tienen que ver con el deporte son un estímulo a comportamientos solidarios, y bueno, es mucho más pronunciado esto obviamente cuando las prácticas son de equipo, pero también sucede esto en los equipos que se conforman para el desempeño de los deportistas individuales. Bueno, es un espectáculo a nivel mundial, ¿no? El deporte hoy por hoy genera los mayores mega espectáculos del mundo, a nivel nacional también genera grandes espectáculos, y también lo hace a nivel local. O sea, este componente del deporte espectáculo es un componente muy importante que genera hechos sociales muy relevantes y que, bueno, que son también objeto de análisis de la sociología. Es un sector de actividad económica también muy importante. Bueno, la FIFA es una de las organizaciones más grandes del mundo, por decir algo, y por referirnos a la FIFA como digamos, organización que rige el deporte más popular en Uruguay.
pero muchas otras federaciones en Estados Unidos de deportes que son más populares también son instituciones, organizaciones muy poderosas y muy grandes. Y obviamente también el deporte, también en consecuencia de todo lo que venimos diciendo, es un negocio multimillonario, ¿no?, que genera mucho flujo de dinero, de capital, también fuentes de trabajo para millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces, bueno, veíamos que la sociología del deporte era una de las sociologías aplicadas, entre otras sociologías aplicadas. A su vez, tratamos de referirnos un poco a la complejidad del deporte como fenómeno social. Y bueno, en respuesta a esa complejidad, también la sociología del deporte tiene temas de estudio, digamos, que obviamente vamos a estar tocando con diferentes énfasis durante el curso. Estos temas refieren, por ejemplo, a deporte y cultura, a deporte y valores sociales, deporte y organizaciones sociales, deporte y Estado, leyes y políticas deportivas, deporte y economía, deporte y estratificación social y movilidad social, deporte y socialización, deporte, prensa y más media, deporte y desvío social, deporte y comportamiento colectivo, género, edad y deporte, direcciones actuales y futuras del deporte. Bueno, algunos de estos temas están tal cual en el programa, otros no están manifestados, pero se van a tocar de alguna forma durante las próximas clases. Bueno, para la clase que viene tendríamos la clase 2 de la unidad 1. Y bueno, después de haber hecho esta primera aproximación a la sociología en general y a la sociología del deporte, en la clase que viene vamos a estar viendo estos temas. El siglo XXI, lo único permanente es el cambio. Ahí vamos a estar hablando, bueno, los cambios de la sociedad contemporánea, los principales cambios que, como decíamos, también de alguna forma influyen en lo que es el punto 2, que son los cambios en el deporte y la actividad física. El tercer aspecto que vamos a ver en la próxima clase es el acceso y el perfil de los participantes al deporte y la actividad física, y cómo eso también, desde esta perspectiva de cambio que tenemos ya instalada con los puntos anteriores, cómo se va adaptando este aspecto a los cambios sociales en el deporte. Vinculado a eso, el aumento de la diversificación de la oferta, ¿no?, de prácticas deportivas y actividad física, y también relacionado con esto, los cambios en la demanda y en los comportamientos de la población. Estos son los aspectos que vamos a estar viendo en la próxima clase. Bueno, por ahora este es el fin de este video, y nos vemos en las otras instancias o en la próxima clase. Que anden muy bien.